En Trending te presentamos las tendencias más comentadas en redes sociales de los últimos días. La temporada de la Liga Mayor 2023 arrancó con una victoria del equipo Los Búhos del Instituto Politécnico Nacional contra los Frailes de la Universidad de Tepeyac, con un marcador de 28-23. La actriz mexicana Yolanda Ciani falleció el pasado domingo 3 de septiembre a sus 85 años. Además de participar en obras sobresalientes del cine mexicano de la época de oro, fue la secretaria general de Asociación Nacional de Actores hasta 2016. La escritora mexicana Coral Bracho fue electa para el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2023. Se espera que la premiación se celebre el próximo 25 de noviembre en la inauguración de la edición 37 de la Phil de Guadalajara 2023. Los tricolores de México se hacen presentes en la explanada del Zócalo capitalino, alumbrando con 22,000 focos LED para las fiestas patrias. La inauguración fue encabezada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, entre otros funcionarios y trabajadores de las instalaciones. La senadora mexicana Xóchitl Gálvez recibió la constancia del Frente Amplio por México como la candidata presidencial de la oposición. En contraparte, Morena seleccionó a Claudia Sheinbaum como la candidata oficial del partido para la contienda presidencial de 2024. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de esta señal de TV UNAM. Esto es En Trending. Beto, qué gusto saludarte en una emisión más y de un tema pues tan relevante también para nosotros como jóvenes, ¿no? Qué gusto, Pau, ¿cómo estás? También, como dice, un placer ya saludar a todos los que se conectan a esta nueva emisión de En Trending. Así es, y pues el día de hoy vamos a estar platicando a propósito del Día Mundial de la Salud Sexual y de que en los últimos años ha crecido las enfermedades de transmisión sexual, también después de la pandemia, Beto, pues entre menores o jóvenes entre 15 y 24 años es que esta alza se ha ido viendo en los últimos años y también vamos a fomentar la prevención, que esto es muy importante. Bien lo mencionas, Pau, ese va a ser nuestro hilo central, las enfermedades de transmisión sexual. Ha habido una alza en distintas de estas infecciones que tal vez se creía que ya estaban algunas controladas o inclusive erradicadas, pues bueno, inclusive la situación de la pandemia, lo mencionaste, otros elementos sociales han ido propiciando que empiecen a tener una realza entre la comunidad joven y en general en toda la población adulta. Vamos a estar revisando no solo esos detalles en el reportaje, sino también, Pau, obviamente, qué podemos hacer para prevenir y sobre todo también controlar este pequeño nuevo brote que se ha tenido en los últimos años. Así es, ¿qué te parece si para comenzar esta emisión vamos a ver el primer minuto donde Christopher nos platica qué son las enfermedades de transmisión sexual, también conocidas como AIDS? Las enfermedades de transmisión sexual son patologías que se transmiten principalmente por medio de relaciones sexuales orales, vaginales y anales, y son causadas por distintos virus, bacterias y hongos. Pese a que en la actualidad es más fácil el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos, este tipo de enfermedades siguen siendo un grave problema sanitario, principalmente entre los jóvenes. La desinformación, la deficiente educación sexual y los tabús son algunas de las razones por las que esta problemática sigue prevaleciendo en la sociedad. Es por esto que es importante que se fomente aún más la difusión de información acerca del tema, además de que los padres de familia fortalezcan sus vínculos y la comunicación con sus hijos, esto con el objetivo de disminuir la tasa de contagios de estas enfermedades, ya que la prevención es el arma más eficaz para contrarrestar esta crisis. Como bien nos describe Christopher en el primer minuto, la complejidad de las enfermedades de transmisión sexual parte también, por ejemplo, de un detalle, Pau, de que algunos son virus, algunos son hongos y otros son bacterias. O sea, no hay una sola manera desde el punto de vista médico de poder atacarlas, sino es una problemática muy amplia. Así es, y es que hablando en cifras concretas, tan solo en México, pues la Secretaría de Salud estima que 4.3 millones de personas son las que han sido infectadas alguna vez de enfermedades de transmisión sexual, una cifra bastante considerable y más en este momento, Beto, que tenemos tanto acceso a información que también puede ser una desventaja. Así que en la primera parte del reportaje, Frida nos platica más a detalle, terminamos de entender qué son las ETS, pero no solo entenderlas, sino cuáles son los datos que no podemos dejar de lado para también cuidarnos y prevenirnos de ellas. Vamos a ver la primera parte del reportaje. Las enfermedades de transmisión sexual se han convertido en un problema de salud pública en todo el mundo por los graves efectos que conllevan a nivel sexual y reproductivo, y a consecuencia, los índices de mortalidad han aumentado.
Existen más de 30 agentes asociados a producción de infecciones de transmisión sexual y de estos 30 hay 8 que son los más comunes. 4 que son sífilis, gonorrea, clamidia y tricomona son curables, 3 son producidas por bacterias y una es producida por un protozoario, y otras 4 que son hepatitis B, herpes simple, el VIH y el virus del papiloma humano son incurables desafortunadamente. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México la clamidia es la ETS más común entre la población, con un estimado de 3 millones de casos cada año. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual? Algunas pueden generar dolor al orinar o ganas de hacerlo con mucha frecuencia, secreciones de color amarillo verdosas o blanquecinas con mal olor, comezón en los genitales y úlceras, granos, llagas, manchas o verrugas en el área genital. Otras son asintomáticas, por lo que las personas pueden desconocer por completo su existencia sin la realización de una prueba médica especializada. ¿A qué edad hay mayor incidencia de ETS? Las enfermedades de transmisión sexual, como ya dijimos, son causadas por microorganismos. Por lo tanto, toda persona a cualquier edad puede ser infectada. Todos están expuestos igual. Sin embargo, sí, a nivel poblacional se ha visto que el grupo de personas jóvenes, entre los 18 y 25 años, son preponderantemente los que presentan más estas infecciones. Realmente no existe preferencia, sin embargo, las mujeres, debido a la anatomía del tracto genitourinario, son más propensas a adquirir las infecciones. Datos publicados por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida señalan que las mujeres constituyen aproximadamente el 20% de población afectada por el virus de inmunodeficiencia humana. Por otro lado, un estudio liderado por la OMS advirtió que en promedio casi 1 de cada 3 varones mayores de 15 años se encuentra infectado con al menos un serotipo del virus del papiloma humano a nivel mundial, siendo el 20% de ellos de alto riesgo. Es importante recordar que el virus del papiloma humano y el VIH-Sida son parte de las ETS incurables. Además, pueden generar diversos efectos negativos en la salud, como el desarrollo de cáncer, afectaciones a la vista, neurológicas y de infertilidad, por lo que la población debe estar alerta y no tener relaciones sexuales sin protección. En caso de tener los síntomas o sospechar de algún contagio, se debe de acudir inmediatamente con un especialista. Entre las diferentes enfermedades de transmisión sexual que existe se encuentra el VPH, virus del papiloma humano, el cual puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y entre sus diversos tipos, tan solo benignos o malignos, también puede generar algún cierto tipo de cáncer. Beto, tan solo en México, el 90% de las mujeres han sido infectadas con alguna de estas variantes. Es por eso que vamos a hablar de este interesante tema en compañía de la doctora Marcela Lizano. Ella es del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, que se encuentra en la unidad periférica del Instituto Nacional de Cancerología. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en el Trending. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para empezar, doctora, pues bueno, se habla de que hay más de 200 variedades o tipos de VPH. No sé si nos puede decir cuáles son los tipos más comunes y sobre todo cuáles son las que más frecuentemente afectan a los seres humanos. Bueno, ya estamos llegando a los 300 tipos diferentes de VPH que difieren entre sí, entre ellos en un 10% de su genoma, de su información genética. Pero son 40 de ellos los que están infectando la región anogenital. Y de esos 40, 20 son los que se asocian a cáncer, que se les llaman los tipos de alto riesgo. Y los de bajo riesgo pueden encontrarse en cáncer, pero coinfectando con los de alto riesgo. Esta es una característica de que se están encontrando muchos virus en distintas regiones, pero solamente estos cerca de 20 son los que se asocian al desarrollo de cáncer. Ok, doctora. Y a partir de, digamos, del contacto, el contagio, ¿cómo se va desarrollando? ¿Cómo se va transmitiendo esta enfermedad? ¿Cómo se desarrolla en el cuerpo? Y también, pues, nos puede decir cuáles son las diferencias principales entre mujeres y hombres que sabemos que existen. Claro. Perdón, no comenté que los más frecuentes en cáncer cervicuterino son los tipos 16 y 18. Okay. Y hay otros que sí tienen alguna frecuencia, pero no son los más abundantes que se encuentran en cáncer.
Y a partir de que se adquiere una infección, la mayoría de las personas infectadas van a eliminar la infección en un periodo de 6 meses a 2 años. Y son las infecciones que persisten por más de 2 años, aquellas que tienen un riesgo aumentado para desarrollar el cáncer. Una vez que se infectan las mujeres y hombres, desafortunadamente no hay un síntoma. Entonces, afortunadamente, el cáncer cervicuterino es una enfermedad muy prevenible y por eso es la recomendación de que las mujeres se vayan a hacer sus papanicolaos con frecuencia una vez que inician sus relaciones sexuales. En ocasiones los médicos recomiendan cada año, en ocasiones cuando ven que está sano el epitelio cada 2 años, pero ya van dependiendo. Van viendo, y en ocasiones también se hace la prueba de PCR, que quiere decir la detección del virus, de la secuencia viral en el tejido. Y es muy importante que sepan que no por tener una positividad al virus, uno ya está sentenciado que se le va a dar cáncer. No, inclusive los de alto riesgo. Con frecuencia tenemos esa infección, pero el 90% de las veces lo vamos a eliminar fácilmente. Por eso es importante el seguimiento. Cuando una mujer tiene esa infección y a los 6 meses persiste y al año todavía y al año, puede ser la misma infección o puede haberla curado, pero adquirido nuevamente, pero de todos modos es un riesgo tenerla con esa frecuencia y es que tiene que estarse supervisando con estos estudios de Papa Nicolau. Okay. Doctora, pues nos mencionaba que no hay síntomas y que pues cómo se puede detectar, pues hacerlo por vía de estos estudios. Entonces le preguntaría, ¿cómo es que ha avanzado la investigación científica para el desarrollo de tal vez una cura? Usted nos dice que se puede el propio organismo o las vacunas para prevenir. Sabemos que hay vacunas para niños y niñas en la actualidad, pero ¿cómo ha ido avanzando esta situación? Sí, y otra cosa importante es, aunque en general lo eliminamos, la frecuencia de cáncer cervicuterino sigue siendo altísima en nuestro país. Entonces, quiere decir que hay que estar muy, muy pendientes. Okay. Y las vacunas, sin lugar a duda, las vacunas contra el papillomavirus son una protección muy importante que se da a nivel poblacional, donde se incluye a nivel público ahorita dos tipos de alto riesgo y 2 tipos de bajo riesgo que producen verrugas. Entonces han dado una protección demostrada y pues las vacunas es lo de hoy para prevención. Ok, doctora, también creo que podemos ahondar un poco en estas diferencias, por ejemplo, con los hombres. Ahorita platicaba un poco de cómo se da en las mujeres y qué hay que hacer para prevenir, ¿no? ¿Qué estudios hay? En cuanto a los hombres, ¿cómo se pueden dar cuenta, aparte de estas verrugas que pueden llegar a salir, cómo pueden también generar esta prevención? En ese sentido, los hombres están un poco más abandonados, pero efectivamente son los transmisores y la sintomatología no es como en la mujer. Su epitelio pueden tener ahí una infección persistente, pero no desarrollan una patología evidente. En las verrugas, claro que sí, pero esos son los tipos que no van a producir cáncer. Okay. Esos son evidentes y la gente se las trata porque las está viendo y porque son molestas. Pero los tipos de alto riesgo en el hombre no producen ningún efecto. Hay una asociación con cáncer de pene que es muy, muy poco frecuente, pero en general no les produce ningún efecto. Por eso también se recomienda la vacunación en varones, justo para cortar esta cadena de transmisión. Okay, doctora. Doctora, para ir cerrando rápidamente, pues bueno, sabemos obviamente del uso del condón, del preservativo. ¿Es la manera de prevenirlo o qué otras maneras también se pues claro que sí, sí tiene cierto grado de protección, pero no es total, ¿no? Entonces, por eso la manera de prevenir el cáncer son los estudios de rutina de Papa Nicolau, y si hay una lesión, pues hay que ver si por biopsia, si vale la pena quitarla o no, qué hay que hacer, qué sigue en el proceso. Pero claro, el cuidado con el condón para esta infección de transmisión sexual, que es la más frecuente en el mundo, okay, y contra otras infecciones, claro, puede ser muy importante. Doctora, okay, llegamos al final de nuestra entrevista, sobre todo con esto último que nos quedamos de los chequeos constantes, mantenernos, pues sí, alerta de cualquier situación, las mujeres y los hombres, para que pues esto no desarrolle a una situación que lamentar y todavía
particularmente que hablamos del VPH, pues usted nos lo dice, Sí. es bastante controlable, pero pues hay que estar Y al pendiente. fomentar la vacunación. Exactamente. Claro que sí. Muchísimas la gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí. Muchísimas Muchas gracias, gracias por la doctora, por invitación. sus aportaciones al programa y a todo nuestro público. Llegó el momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al volver hablaremos del VIH-Sida en niñas y niños. Más información al volver a En Trending. No te vayas. Ya regresamos a En Trending, continuamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual y es que, Beto, para el 2020 pues ya eran 1.7 millones de niñas y niños infectados con VIH y esta transmisión se pudo dar por vía perinatal o por un abuso sexual desafortunadamente, y también esto ha crecido mucho a partir de la pandemia. Es por eso que también la UNAM cuenta con la clínica para niños con inmunodeficiencia adquirida SIDA. ¿De qué trata esta clínica? Sí, es un esfuerzo, Pau, que lleva ya 25 años funcionando y como bien lo mencionas, es una alternativa para esas infancias, inclusive adolescencias que busquen tratar al ser portadores de VIH-Sida. Zaira nos platica justamente todos los detalles sobre la clínica, así que vamos a ver el proyecto UNAM de esta semana. Desde 1997, la UNAM fundó la Clínica para Niños con Inmunodeficiencia Adquirida VIH-Sida, con el objetivo de atender y controlar esta enfermedad de transmisión sexual o perinatal que se ha convertido en un problema de salud pública mundial. La Clínica para Niños con VIH-Sida es un sitio donde prestamos una atención integral para niños y adolescentes menores de 18 años. Uno de los principales objetivos es proporcionar una atención integral a todo niño y adolescente en el cual tenga una sospecha o diagnóstico de VIH-Sida, y también, por supuesto, realizar investigación y docencia. Se le ofrece el diagnóstico, se le ofrece el tratamiento antirretroviral, se le ofrece apoyo psicológico, atención de pediatría e infectología pediátrica y otros servicios que trabajamos en conjunto con el Hospital General, dependiendo de lo que requiera el menor. El 95% de los pacientes que se presentan en la clínica son casos perinatales, aunque también se brinda atención a niños que adquirieron la enfermedad por abuso sexual. La Clínica para Niños con VIH-Sida realiza proyectos e investigaciones con el propósito de encontrar alternativas médicas que beneficien el tratamiento de este sector y les brinde una mejor calidad de vida. Los proyectos trabajamos en conjunto con instancias internacionales realizando investigación basada en nuevos medicamentos que se les puede, o buenas opciones de medicamentos que se les pueda ofrecer, que en un futuro tengan, entre comillas, menos eventos adversos o tomen menos pastillas. El abastecimiento de los medicamentos es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los portadores de VIH-Sida. Es por esto que la Clínica para Niños con Inmunodeficiencia Adquirida VIH-Sida de la UNAM hace todo lo posible para lograr que los pacientes cuenten con tratamientos y laboratorios totalmente gratuitos. Fue a inicio de la década de los 80 que justamente se le empezó a dar muchísimo énfasis a la prevención y concientización de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo por la aparición del VIH-Sida. Pero Pau, en años recientes lo hemos platicado, se ha dado un alza en los contagios y estamos hablando de 2020 para acá, y no solo del SIDA, sino en general de varias de las enfermedades. Sí, Beto, y es que cada día más de 1 millón de personas contraen una ETS, y es que pues pueden ser diferentes factores, ya sea falta de información, falta de acceso a servicios de salud, también pues el alto índice de población, entre otros factores, han detonado que esta problemática pues surja y crezca cada día más. Una pues también problemática que debe ser atendida desde las instituciones. Es por eso que Frida nos platica las posibles soluciones en la segunda parte del reportaje. En los últimos años, el número de infecciones de transmisión sexual en el mundo han incrementado. En 2021, y como una de las consecuencias de la pandemia de COVID-19, los sistemas de salud de diferentes países registraban cifras estables.
Sin embargo, en la actualidad enfermedades como la gonorrea, sífilis, sífilis congénita y el virus del papiloma humano se han detectado por encima de los niveles prepandémicos. La Organización Mundial de la Salud estima que al menos 1 de cada 25 personas en el mundo padecen una ETS y cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de este tipo, siendo la mayoría casos asintomáticos. En México, según la Secretaría de Salud, se estima que 4.3 millones de personas han sido infectadas con una ETS en el último año. Más de la mitad de las nuevas infecciones se produjeron entre personas de 18 a 30 años, siendo en su mayoría mujeres. Esto es preocupante para las autoridades sanitarias, pues en los últimos años, las enfermedades de transmisión sexual han ocupado los primeros 10 lugares de morbilidad en nuestro país. Probablemente los factores más importantes son la falta de información y educación en salud. Vemos que es un problema importante en nuestra población. Y por otro lado tenemos también la falta de acceso a servicios de atención, el estigma. También tener una infección de transmisión sexual puede generar miedo, vergüenza o algún otro tipo de condición. Entonces las personas no buscan atención médica. No todas las infecciones de este tipo son curables, por lo que el mejor tratamiento que pueden tener es la prevención. Las que son causadas por bacterias sí pueden ser curables porque tenemos los antibióticos. Entonces, la gonorrea, la sífilis, por ejemplo, se pueden tratar fácilmente con antibióticos. Las tricomoniasis, que es un parásito, también se puede tratar con medicamentos. Estas son curables. Las que son causadas por virus, desafortunadamente, no son curables, porque no existen medicamentos que eliminen a los virus. Y entonces, esas son muy peligrosas porque una vez infectada la persona, prácticamente ya quedó infectada de por vida. No hay forma de eliminar el virus. A pesar de los esfuerzos realizados para identificar los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual y algunos avances en los tratamientos, continúa siendo difícil lograr identificarlas, diagnosticarlas y tratarlas en tiempo y forma, pues otro de los inconvenientes es que las características de estas infecciones pueden tardar meses en manifestarse tras un encuentro sexual. Es recomendable consultar información sobre salud sexual y acudir con un especialista para un asesoramiento correcto. La medida de prevención más común es practicar sexo seguro utilizando siempre condón. Disfrutar de la vida sexual debe ser una elección libre, responsable y protegida. Es innegable que el mayor aliado que tenemos para la prevención de estas enfermedades es la información. Pau, esa responsabilidad recae pues en distintos sectores, obviamente el gobierno, el sector salud, las escuelas, o sea, todos los que están también al pendiente de la formación, particularmente de los jóvenes, pues bueno, se tienen que asegurar de que ellos tengan esta información necesaria para tomar una decisión segura para iniciar una salud sexual activa. Así es, Beto, y es que también en México contamos con diferentes instituciones, bien lo dices, además de centros de salud, el IMSS o el ISSSTE, pues hay bastantes a las que se puede acceder a esta prevención, tan solo realizarnos los estudios de cabecera, pero también pues algún tratamiento que podamos llevar si es que resultamos positivos a alguna ETS. Y también recordemos que la prevención pues es lo más práctico, lo que podemos acceder desde casa, y llevarlo a cabo es mucho más sencillo de lo que a veces pensamos. Es por eso que en la siguiente nota Carlos justamente nos presenta lo que son las campañas, los eventos activos, cuáles son estas instituciones que están difundiendo y también para ustedes para que puedan checar alguna de ellas. Así que vamos a ver la siguiente nota. Si tienes algún problema relacionado con las ETS o conoces a alguien que necesita saber a dónde acudir, aquí te brindamos algunas opciones que te pueden servir. Los centros de salud a lo largo de la República Mexicana se encargan de brindar información sobre las enfermedades de transmisión sexual y promover una serie de campañas de vacunación contra ellas. Una de las vacunas que se pueden encontrar en los centros de salud es la del virus del papiloma humano o VPH. La campaña está abierta a partir del 21 de noviembre hasta enero y es recomendada para niñas y niños de 11 y 12 años de edad. También está la vacuna de hepatitis A y B, recomendadas para niños recién nacidos o antes de los 19 años. Esta vacuna puede ser aplicada desde el mes de marzo hasta diciembre.
Otra de las instituciones donde podemos encontrar información es el Instituto de Salud para el Bienestar, que ofrece información por medio de guías sobre enfermedades de transmisión sexual y medicamentos anticonceptivos. También ofrecen pláticas y actividades didácticas como poner correctamente un condón. Por su parte, la UNAM organiza 2 veces al año ferias de la salud sexual que promueven e informan a toda su comunidad, repartiendo material gráfico, ofreciendo pláticas educativas y asesorías a quienes estén interesados por conocer más sobre las relaciones sexuales saludables. Cada facultad de la UNAM organiza jornadas multidisciplinarias de la salud que cuenta con participación de estudiantes y profesores, mientras que la Facultad de Medicina prepara ferias del libro de Ciencias de la Salud para difundir textos, exposiciones y pláticas acerca de las ETS y cuidados de la salud en general. Si eres parte de la comunidad universitaria y te interesa conocer más acerca de las ETS y cómo llevar a cabo una vida sexual saludable, no te olvides de visitar las páginas oficiales de la Dirección de Atención a la Salud o la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM para atender todas tus dudas. Y recuerda, el mantenernos informados también es cuidar nuestra salud de una manera sana y responsable. Y bueno, ahí lo tenemos, Carlos bien nos platica pues de estas instancias a las que podemos estar recurriendo para realizar nuestros exámenes, pruebas o si es que sospechamos de alguna enfermedad de transmisión sexual con las que contemos. Y con esto es como vamos llegando al final del programa. Beto, también es muy importante, ¿no? Lo hemos dicho todo el programa, pero también reiterarlo, la prevención la podemos generar nosotros desde casa. También si sabemos, si sospechamos que tuvimos alguna relación en riesgo, que no nos cuidamos, no nos protegimos, hay que estar en constante pues estudios, ir al médico, ¿no? Revisarnos constantemente, porque si bien la ciencia ha avanzado, definitivamente hay otros virus, otras enfermedades que no son tan fáciles de tratar, ya sea como el VIH o el VPH, que bien en la entrevista también ya lo vimos. Hay muchos tipos, pero no hay necesidad de que lleguemos también a esas instancias, ¿no? Podemos generar la prevención desde nuestra casa o nosotros mismos. Y sobre todo, Pau, creo que tampoco nunca deja de ser un tema en tendencia, porque pues los jóvenes inician su vida sexual y necesitan tener esta información, necesitan de saber a dónde pueden recurrir, si bien lo mencionas, sienten que tuvieron una relación de alto riesgo, cualquier cosa, la información siempre va a ser lo más importante para las nuevas generaciones que inician su vida sexual y que lo hagan de una manera sana. Nosotros estamos llegando al final de nuestra emisión, pero no sin antes invitarlos a que, como cada jueves, sintonicen en Trending, ya lo saben, en la señal de TV UNAM a las 20:30 horas, la repetición los sábados a las 19 horas, y nos sigan en nuestras redes sociales que ustedes ya conocen para seguir al pendiente de los temas en tendencia en estas redes. Pau, nos vamos, un gusto estar contigo. Igualmente, Beto. Bye. Saludos a todos, bye.